El grunge es un término despectivo, que es el nombre que usa una música que dominó en los 90 con una contracultura anticomercial directamente asociada a la generación X, que deja a un lado el culto a la belleza, con un look de franelas y jeans rotos, de aspecto descuidado, con un sonido compacto y repetitivo que recuerda al punk, con melodías sencillas y guitarras distorsionadas. Reflejan temas como la apatía, la marginación social y la búsqueda de la libertad, llevando en sus conciertos mucha energía espontánea con poco presupuesto. Un regreso a los orígenes, muy al contrario de lo que venían mostrando las bandas de glam metal de aquella época. Extractor de Aire BE, Retrovinil Venezuela, Radio Ashram, Hogar de Emprendedores, presentan El Artesano del Rock, donde musicalizamos el ambiente reciclando sonidos y recuerdos desde sus raíces. En este programa donde apoyamos el uso de la música en sus formatos físicos, CD, LP, DVD. Por ello ellos son los verdaderos invitados y protagonistas a este programa. El sonido de Seattle es como también se conoce a la música grunge. Grunge es un término usado por primera vez por el entonces cantante del grupo Green River, Mark Arm, luego fundador de Mudhoney. Y bueno, Green River, banda que tiene ex miembros dentro de Pearl Jam. Él dijo en una ocasión, Mark Arm, pure grunge, pure white noise, pure shit. O sea, puro grunge, puro ruido blanco, puro excremento. Eso lo dijo en una entrevista a comienzos de los 80. El grunge fue un movimiento que permaneció varios años por debajo de la mesa, por el hecho de originarse en Seattle y no en California o Nueva York. Como pioneros tiene a la banda Green River, o The Melvins, y son influenciados por bandas como Sonic Youth, Bullhorn Surfer o Black Flag. Entre sus máximos exponentes están bandas como Soundgarden, Alice in Chains, Stone Temple Pilots, aparte de el santo grial del grunge, los Nirvana de Kurt Cobain. Pero en esta oportunidad hablaremos de sus más grandes competidores, Pearl Jam. Stone Gossard y Jeff Ament, después de la separación de su grupo originario Green River, se unieron con el cantante Andrew Wood para formar Mother Love Bone. Fue una efímera banda que sacó un solo disco por la muerte de su vocalista por una sobredosis de droga. Al reunirse con el guitarrista Mike McCready y buscan endurecer su sonido, ellos envían un demo en busca de un baterista y un cantante, donde Jack Iron, que era baterista de Red Hot Chili Peppers, rechaza la oferta, pero él los conecta con Eddie Vedder, que venía de Bad Radio, la banda Bad Radio. Él era un joven que trabajaba medio tiempo en una gasolinera. Entonces Vedder le puso letra a los demos, grabó 3 canciones que fueron del agrado de los músicos y lo invitaron a una audición formal. Luego la banda se completó con el baterista Dave Cruzen, que venía proveniente de Candlebox. Entonces, en ese momento, Pearl Jam, usando el nombre aún de Mookie Blaylock, su nombre original, que era el nombre de un famoso jugador de baloncesto, tocan su primer concierto teloneando a Alice in Chains, para luego firmar con Epic Records y cambiar su nombre a Pearl Jam. Vedder inicialmente hizo referencia a que el nombre es por una mermelada de peyote que su abuela hacía para su abuelo, que era un indio nativo norteamericano, pero luego esa versión fue negada, aunque la abuela de Eddie Vedder sí se llama en efecto Pearl. Ten es su primer disco de 1991 y muestra una gran influencia del rock clásico.
con un sonido más pulido que el resto de sus compañeros del género. Influyeron también al rock alternativo en general. Tienen al productor Rick Paradash, que venía de grabar el año anterior el disco de Temple of the Dog, la banda de Chris Cornell junto a su excompañero de Soundgarden, Mike Cameron, y Amen y Gossard y McCready, los tres integrantes de Pearl Jam. Este disco Ten se grabó en un mes con extensas sobregrabaciones de guitarra. Los temas van desde historias reales como la de Jeremy, que es la canción que escuchamos hace rato, que es un estudiante de secundaria que se quitó la vida frente a sus compañeros de clase. El video, que fue transmitido por MTV, ganó 4 premios de MTV Video Music Award. Otra canción como Alive, que es la canción que usamos como cortina, trata de un joven que descubre que su padre es realmente su padrastro, que es lo que realmente le pasó al cantante Eddie Vedder. Otro single de este disco fue Even Flow, que fue la primera que escuchamos en el programa. El disco Ten llegó al puesto 2 de la lista Billboard 200 y estuvo un total de 254 semanas, vendiendo unas 13 millones de copias y cosechando 13 discos de platino en los Estados Unidos. La portada nos muestra a los miembros de la banda, solo que en la versión del CD no se ve completo, de pie. Vamos a abrirlo aquí. Así sería la portada del disco. Están de pie, cada uno con el brazo en alto y tocando todas sus manos, dando la sensación de una banda unida. El título Ten se refiere a la camisa, el número de la camiseta de Mookie Blaylock, o sea, el nombre que tenían anteriormente, el jugador de baloncesto. Durante la gira americana, donde tocaron con Red Hot Chili Peppers, Smashing Pumpkins y Nirvana, tocó el baterista Dave Abruzzese por la adicción al alcohol que sufría Dave Cruzen, que dejaría la banda definitivamente. Sigue la gira europea y presentaciones en los festivales Pink Pop, Rock Slide y el Lollapalooza, donde aparte de tocar con otras bandas del género grunge, también tocaron con bandas como Rage Against the Machine y Ministry. En 2006 se reeditó una remezcla del álbum Ten con un sonido más compacto y directo. ¿Qué quiere decir esto? Sin menos las reverberaciones de guitarra. En 1992 se presentaron en el show de televisión Saturday Night Live e hicieron su presentación en la serie MTV Unplugged. Y eso fue grabado, aunque no fue publicado en ese momento, sino hasta 18 años después. En 1992 se edita Versus, un nombre que fue cambiado a última hora porque el nombre original del disco iba a ser Five Against One, o sea, 5 contra 1. Y posee un sonido más crudo y pesado que su disco anterior, esta vez con ayuda del productor Brendan O'Brien. Brendan O'Brien venía de producir el disco de Temple of the Dog. Estaba molesto con su éxito comercial, en gran medida también el éxito que le trajeron los videos musicales de alta rotación en MTV, por lo cual decidieron no hacer más videos para sus singles. Y aún así lograron récord de venta en su primera semana. 950,000 copias en una semana, vendiendo más que los otros 9 del top 10 sumados entre sí. Y permaneció por 5 semanas en el primer lugar de Billboard 200. Para la grabación de este disco, cada canción se terminó una, sin mezclar sesiones de una con la otra. Esto era para prepararlos a las actuaciones en vivo. Y para todo fue una sesión con un ambiente maravilloso, menos para Eddie Vedder, que él buscaba como la manera de boicotearse al mismo, su comodidad,
entonces él dormía en su camioneta o en el sauna del estudio, porque, exacto, la comodidad lo incomodaba. Y buscaba una forma de enfocarse para sacar buenas letras. Él presenta un sonido más amplio con baladas y fusiones funk. Está menos encasillado en el grunge y sus letras proyectan la miseria individual como catarsis pública. Produjo 4 singles. Daughter, que habla del abuso infantil, que la escuchamos hace rato, estuvo 8 semanas en el primer lugar como single, aparte de ser nominada a los premios Grammy, al igual que el disco. Animal habla del odio de la banda a los medios y las otras tratan sobre control de armas a civiles o prófugos políticos. Algunos piensan que superaron musicalmente a su disco debut, pero este tiene ventas más bajas. Se vendieron 7 millones de copias, 7 millones y medio en los Estados Unidos, certificando 7 discos de platino. Ellos tenían una estrategia comercial reducida, limitaban las entrevistas, las apariciones en televisión y los videos musicales. Estos últimos, para hacer que los propios oyentes se dieran su propia interpretación de las letras y no encasillarse con la historia que les muestra un video. La portada nos muestra a una cabra en un corral, en alusión al sentimiento de esclavitud que sentían por parte de la disquera. Ellos hicieron la gira norteamericana sin prestarle atención a la prensa y fijaron topes de precio para sus conciertos. En su momento, la muerte de Kurt Cobain afectó emocionalmente a la banda, que continuó la gira y en un concierto tuvo unas palabras de agradecimiento hacia él, ya que en un momento su relación no era buena, ya que Kurt los acusaba de haberse vendido comercialmente. Al terminar la gira, la banda demanda a Ticketmaster, la empresa vendedora de tickets, por haber agregado cargos extra a las entradas por su servicio, inclusive en espectáculos benéficos, equivalente hasta un 30%, lo que desencadenó en el boicot a la empresa de boletos. Lo que llenó a la banda de nuevos retos de producción, prácticamente tener que comenzar desde cero, como conseguir aforos no afiliados a Ticketmaster y teniendo que mover sus conciertos a sitios menos accesibles al público. En el juzgado declararon que se usaron prácticas anticompetitivas y monopólicas para estafar a sus fans, multiplicando en ese momento ellos, para contrarrestar esto, los conciertos benéficos y exigiendo que sus discos fueran editados en vinilo, ya que en ese momento, o sea, estaba saliendo el CD, todas las bandas estaban pendientes de editar en CD, y todo este problema legal retrasó el lanzamiento de su siguiente disco, Vitalogy. Vitalogy, de 1994, es considerado un disco más experimental y ecléctico, menos grunge, sin solos de guitarra, escrito en su mayoría durante el tour del disco anterior, Versus. Las grabaciones estuvieron llenas de tensiones entre los miembros por la falta de comunicación entre Vedder y Gossard, aparte de la rehabilitación en la que entró McCready por alcohol y drogas, y la salida de la banda de Bruce S. al final de las sesiones de grabación por estar en contra al boicot a Ticketmaster. El disco trata de la presión de la fama y la pérdida de la privacidad. Fue publicado primero en vinilo y en ese momento vendió 35.000 copias de su primera semana. Este es un récord que ostentó por 20 años para que un disco en su primera semana en formato vinil pudiera vender 35.000 copias en una semana, en su primera semana. Para ese momento entró en la lista Billboard en el puesto 55, pero cuando salió la edición en CD se disparó al primer lugar.
finalmente logrando unas 6 millones de copias y 5 platinos certificados en los Estados Unidos. Tuvo 3 sencillos: Spin Black Circle, que es una canción dedicada a los discos de vinil, que es la que escuchamos hace rato, y esta canción fue lanzada como single antes de larga duración, y ganó el premio Grammy como mejor interpretación de hard rock. El disco estuvo nominado a mejor disco, pero perdió frente a Alanis Morris. Better Man, una canción incluida en este disco, fue una canción anteriormente tocada por la banda anterior de Better, Bad Radio. Y el título Vitalogy hace referencia al estudio de la vida, y originalmente se llamaría Life. El empaque Digipack en su versión CD o sea, esto simula un libro antiguo de medicina, y el Digipack, o sea, el problema de ciertos Digipack a veces que son más grandes la cuestión, este es del mismo tamaño. Lo que pasa es que no está hecho como verticalmente y no horizontalmente, porque habría que meterlo en los porta CD, así no se le lee el título. Esto molestó a las tiendas de disco, porque tenían que poner el disco de lado, y aparte este tipo de empaque recargó la producción en 50 centavos de dólar adicionales por copia. Por lo menos adentro tiene fotos de anatomía y las letras de las canciones. Una de ellas, por lo menos Weeping, fue escrita en una forma de petición para el presidente, hacia el presidente Bill Clinton, en contra del aborto. Ajá, esta es. Se unió, en ese momento se une a la gira el baterista Jack Iron de Red Hot Chili Pepper, porque el otro baterista se fue, pues. Y en ese momento, en uno de los conciertos, Eddie Vedder sufre una intoxicación alimentaria y debió abandonar el escenario en una presentación. Y el resto de la gira fue cancelada. O sea, en esa presentación donde Eddie Vedder se sintió mal y se tuvo que ir, fue reemplazado por el músico que estaba con ellos de la gira, con su banda, que era Neil Young. Neil Young pasó a ser en ese momento cantante de Pearl Jam, en sustitución de Eddie Vedder. De hecho, la banda Pearl Jam participó en el disco Mirror Ball de Neil Young, en donde se le da créditos individuales a cada miembro de la banda en el disco, pero sin nombrar la banda en el disco. O sea, en algunos se coloca una calcomanía externa donde dice Pearl Jam, pero en el disco en sí no dice Pearl Jam. No Code, el siguiente disco, de 1996, es el tercer disco que debuta consecutivamente en el primer lugar y quedándose allí por 2 semanas. Pero fue el primer disco de Pearl Jam que solo alcanzó un platino. Todos los demás habían sido multiplatino. Tiene 1.7 millones de copias vendidas en los Estados Unidos aproximadamente, y parte se grabó en el estudio de Paul Gosar. Y Jeff Ament dice que él no estuvo muy involucrado. De hecho, consideró abandonar la banda por el excesivo control de Eddie Vedder sobre la música. Pero gracias a que Iron sirvió como catalizador, bueno, se caldearon los ánimos. Tiene elementos del garage rock y la world music. Es muy experimental, un disco sin reglas ni límite. Tiene 3 singles
y bueno, trata de el autoexamen, de las relaciones problemáticas, los acosadores, y una que se llama Red Mosquito habla de los eventos del día, donde él sufrió la intoxicación. Tiene otra canción que se llama Mankind, que es la única letra de la banda hasta ese momento escrito por alguien distinto a Vedder, escrita por Gossard. Y la portada es un empaque con 156 fotos aleatorias. Cuando se abre, ok, este Digipack, menos mal que es Digipack, así tiene completo el arte. Cuando se abre, se forma como una pirámide, la sombra de una pirámide Illuminati. Que bueno, en un CD Jewel Case no se formaría, pues, o sea, de repente habría que abrir el insert. Y el insert es bastante extraño, bastante particular. Tiene 9 fotos Polaroid individuales, cada una con una canción con las letras atrás, pero tú dices, bueno, 9, si son 13, esa es la cuestión, que si quieres tener las 13 tienes que comprar varias copias o cambiarlas así con los panas, cual si fueran unas barajitas. El título de No Code hace referencia al término médico cuando no se quiere resucitar un paciente. Y los fanáticos se quejaron por la dificultad para obtener las entradas sin Ticketmaster de por medio. Y se quejaron de las locaciones programadas. La música de Pearl Jam, con sus múltiples influencias, aún más que, o sea, la música de Pearl Jam tuvo más influencias de otros músicos más que otras bandas de grunge, por eso su sonido es más amplio, o sea, no es tan limitado como otras bandas de grunge. Y como les digo, la discografía de Pearl Jam continúa con el siguiente disco, Yield, de 1998, hasta el último de ellos, que es Gigantón, del año 2007. O sea, entre esos discos hay 7 discos de estudio más aún de Pearl Jam. Nosotros hoy avanzamos con los 4 primeros, ya el resto sería tema para otro programa. También otros discos que ha editado Pearl Jam que no forman parte de sus discos de nuevas ediciones. Está este Best of Pearl Jam, que es de 1999, que trae, exacto, la música de hasta este disco, No Code. Y tenemos por aquí este otro concierto doble del año 2000 que se llama Spectrum Oslo, Noruega.